Distinguida profesora Iracema de mi grupo y yo tenemos el placer de hablarles de la conformación del sistema educativo panameño en 1904. Los integrantes del grupo son Jesús Morales, Joan Tesi, Yogeli Lisandro, Lauri Hernández, Lady del Valle, Karen Ortiz y mi persona Lilian Garibaldi. Muy buenas noches, profesora Iracema de compañeros todos. Mi nombre es Joan Tesis y en esta hora quiero compartir con ustedes una pequeña introducción basada en el tema titulado Confirmación del sistema educativo en Panamá. Cabe señalar que durante todo este proceso mis compañeros van a ir detallando cada punto de lo que involucra esta confirmación. Nuestro país ha sufrido una serie de transformaciones en el sector educativo. Desde nuestros comienzos ha dado como origen a una educación formal. Dicha educación es el resultado de una serie de procedimientos que tuvieron nuestros antepasados, la cual hasta hoy ha dado o ha logrado superar los tiempos y condiciones que no fueron favorables para nuestro istmo. Una vez lograda la independencia, se da el primer paso, logrado por la nueva república en materia de educación. Podemos mencionar que la confirmación del sistema educativo en Panamá fue una victoria constitucional que dio pie a la independencia educativa. Por ende, una nación que se atrevió a creer que sus ciudadanos no vivirían sumergidos en medio de la ignorancia que había dejado nuestra unión voluntaria al departamento colombiano. Con ustedes, mi compañera. La conformación del sistema educativo panameño en 1904, en la época republicana, inicia a partir de 1903, cuando se consulta la separación de Panamá de Colombia sin derramamiento de sangre, donde ilustres panameños toman el poder para promover cambios significativos en la naciente República Soberana. Es evidente notar que durante los periodos anteriores, el colonial español y el departamental colombiano, la educación no tuvo grandes avances. Sin embargo, no se puede desmeritar los esfuerzos alcanzados por los padres jesuitas y otras religiones que con verdadero entusiasmo demostraron gran interés por el desarrollo de la educación pese a sus precarias posibilidades. Tal como se ha manifestado, la educación era mala. Predominaba métodos de enseñanza arcaicos, menorístico, a esfuerzo de gritos y castigos. A pesar de todas las debilidades, se reconocen esfuerzos que permiten algunos logros en la educación que quedaron frustradas con la Guerra de los 1000 días, dejando como consecuencia la clausura de 120 escuelas públicas y la mayoría de las escuelas privadas. Existen en 1899 para los servicios de analfabetismo. Se comenzaron a organizar el sistema educativo sin maestros idóneos, por lo que urgía establecer normativas para fundamentos, cimientos que dieran origen a la educación republicana. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Jesús Morales. Saludos, profesor Iracema Yarza de compañeros todos. Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, diversificada, primer año A, tema exponer, conformación del sistema educativo panameño de 1904. Mi nombre es Jesús Augusto Morales Ariano, 3-712-61. Como primer punto tenemos las normativas que sustentaron las bases legales del sistema educativo. Una vez lograda la vida independiente, se da el primer paso por la nueva república en materia educativa. Se adoptan
los principios constitucionales y legales que debían regir el sistema educativo panameño. Lo que quedó contemplado en el artículo número 133 de la primera Constitución Política de la República de Panamá de 1904, que a su vez hace posible la aprobación de la ley número 11 del 23 de marzo de 1904, orgánica de instrucción política. Como segundo punto tenemos la Constitución Política de la República de 1904. La Constitución Política es la carta magna que da vida organizativa de la República de Panamá, fundamenta las bases esenciales de la nueva república. La Constitución de 1904 fundamenta las bases esenciales de la nueva república. La Constitución de 1904, un sistema de conciliación nacional. Recoge los principios políticos jurídicos del siglo XIX y se inspira en todos sus aspectos en la democracia política. Esta Constitución fue aprobada por la Convención Nacional, comienza a regir a partir del 15 de febrero de 1904, cuando fue sancionada por la Junta Provisional de Gobierno integrada por José Agustín Arango, Federico Boy y Tomás Arias. En su primer artículo expresa: el pueblo panameño se constituye en nación independiente y soberana, regida por un gobierno republicano y democrático, bajo la denominación de la República de Panamá. Entre algunos preceptos de Constitución Política de 1904 referidos a la educación establecieron la instrucción. Buenas noches, profesora y compañeros todos. En esta noche estaré hablando sobre la Ley 11 de 1904, Orgánica de Instrucción Pública. La Ley número 11 de 1904, Orgánica de Instrucción Pública, fue sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de marzo de 1904. Fue el primer instrumento legal fundamental que organizó el sistema educativo panameño. Como podemos mencionar, algunos de los aspectos consignados por esa ley son los siguientes. 1. Divide la enseñanza primaria, secundaria, industrial y profesional. La 2. La secundaria se refiere a la instrucción secundaria de letra y filosofía. La número 3. Establece gratuidad y obligatoriedad de la instrucción primaria. Y número 4, reconoce la creación de las primeras instituciones educativas secundarias, públicas y unas privadas. Podemos mencionar algunas de estas, como lo son la Escuela Normal Institutora, la Escuela Normal de Varones, la Escuela Superior de Varones, la Escuela Superior de Niñas, el Colegio Nacional de Comercio e Idiomas, la Escuela Nacional de Música y Declamación, la Escuela de Artes y Oficio y como último, Panamá College. Muchísimas gracias. Ley número 22 del 1 de junio de 1907, Orgánica de Instrucción Pública. Antes de iniciar con el tema, quiero responder a la pregunta de ¿qué es una reforma educativa? La reforma educativa es una estructura que busca el mejoramiento continuo y el máximo logro educativo de cada estudiante, siendo así el Estado el organismo principal encargado de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. La primera vez en que se le hizo una reforma educativa a la Ley número 11 de 1904 se realizó
3 años después, mediante la ley número 22 del 1 de junio de 1907. Dicha ley estableció los siguientes parámetros. 1. Por primera vez se hablan de los objetivos para favorecer el desarrollo físico, intelectual y moral de los estudiantes. De igual forma, se establecen categorías de sueldos a los maestros. 2. El gobierno nacional, con el fin de proveer al pueblo panameño de una mejor educación, se hizo cargo de las construcciones de locales escolares que habían estado a cargo de los municipios. 3. Se establece una mejor educación primaria, creando en las cabeceras de provincia y en las poblaciones uno o más jardines de infancia. El cuarto parámetro fue que se creó el Instituto Nacional con estudios de liceo y universitario. El Instituto Nacional fue inaugurado en el año 1909. Su primer rector fue el doctor Justo Afacio. Se estableció un excelente plan de estudio y nuevos programas de enseñanza con el fin de perfeccionar el proceso de enseñanza en los estudiantes. Su estructura estaba conformado por 3 ciclos que fueron el ciclo elemental, el ciclo inferior y el ciclo superior. El ciclo elemental correspondía a 6 años de estudios primarios, mientras que el ciclo inferior correspondía a 3 años de estudios generales de educación secundaria. El ciclo superior correspondía a 2 años de especialización en humanidades, en comercio y en estudios técnicos en arquitectura y en ingeniería. Gracias a su organización educativa al estilo alemán y sus enriquecedores programas de estudio, el Instituto Nacional fue un colegio con un alto índice de selectividad. Instituciones pioneras de la educación panameña. Las instituciones pioneras fueron impartidas por las congregaciones civiles durante la época colonial, donde se encuentran las raíces históricas de la educación panameña y cuyos principios fueron aportados y ofrecidos por los religiosos, entre otros. La Escuela Normal de Varones era de nivel secundario, con cursos vocacionales, sobre todo en materia comercial. Otorgaban diplomas de perito mercantil y de bachiller moderno. La Escuela de Varones funcionaba en el mismo edificio que durante la época anterior ocupó el Colegio de la Esperanza. Inició los labores el 8 de octubre del 1904 bajo la custodia de las hermanas de la Escuela Cristiana. La Escuela Arte y Oficio fue creada durante el decreto 135 de 1907, firmado por el primer designado don José de Ovaldía y el secretario de Instituciones Públicas don Melchor de Lazo de Las Vegas. Se ofrecían cursos de herrería, mecánica y ebanistería, entre otros. En los inicios de la escuela contaba con 42 alumnos y su primera graduación fue en 1913 con tan solo 12 estudiantes. La escuela de señorita inició en el 1906. La normal de señorita contaba con beca pagada por el gobierno. 142 alumnos de la escuela anexada que funcionaba en la parte baja del mismo edificio que ocupaba el antiguo régimen. Colegio Nacional de Comercio. Sus labores inició el 16 de abril de 1906 con el objetivo de capacitar el personal para atender las exigencias de la creciente demanda comerciales en los trabajadores sobre el Canal de Panamá. Contaba con tan solo 53 alumnos internos. Inspección General de Enseñanza. La Inspección General de Enseñanza Primaria se creó en 1913. Su objetivo fundamental fue el seguimiento de la complejidad que se estaba presentando dentro de la organización escolar, con motivo del crecimiento de las escuelas y del personal docente y educador.
En 1906 existían en el país 8 divisiones territoriales, denominadas inspecciones escolares. Cada una tenía al frente un inspector de instrucción pública. La labor del secretario del ramo educativo no se centraba solo en la parte técnica, también se extendía a la parte administrativa, para visitar constantemente las escuelas, dictar clases modelos, revisar programas, entre otras cosas. Además, extenderse con la revisión de textos, útiles escolares, provisión de locales, de muebles, entre otras cosas. Muchas. Deseamos concluir diciendo lo siguiente. El sueño de los panameños por ver un pueblo surgir mediante el desarrollo del área educacional no fue sencillo. Sin embargo, es el vivo ejemplo que cuando se quiere se puede. Nuestros próceres no solo pensaron en una Panamá libre de ataduras políticas, sino en un pueblo panameño capacitado para enfrentar los grandes desafíos que venían como nación y sabían que la única forma era mediante una confirmación del sistema educativo. Muchas gracias.